Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase en línea. Hoy vamos a hablar sobre las características de las poblaciones. Eh, el concepto de población es esencial para el estudio de la ecología, para entender las dinámicas de las poblaciones, las interacciones biológicas y en general de los ecosistemas que están alrededor del mundo. En términos estrictamente ecológicos, una población va a ser el conjunto de individuos de una misma especie que van a compartir un tiempo y un espacio determinado. Es decir, para una especie hipotética X, nosotros podemos encontrar más de una sola población y en este caso las vamos a representar como la población A y la población B. Una característica importante que van a cumplir estas poblaciones es que deben presentar flujo génico entre los individuos de una sola población. Esto quiere decir que en la población A, los individuos de la población A van a tener intercambio genético solo entre ellos. De igual forma, los individuos de la población B pues también van a presentar intercambio genético, flujo génico, eh, eh, dentro de su propia población. Cabe destacar que, claro, una población más grande va a tener mayor cantidad de individuos y por lo mismo va a haber una mayor cantidad de variación genética. El flujo génico lo vamos a definir como el intercambio de material genético que se realiza a través de la reproducción. ¿Quiénes son los que forman poblaciones? Bueno, prácticamente todos los seres vivos, desde las más simples como bacterias, plancton, especies vegetales, tanto terrestres como acuáticas, y todos los tipos de animales, incluidos el ser humano. Las poblaciones se van a mover en una dimensión espacio-temporal. Esto es que realmente van a estar en un espacio físico, en un área determinada en el planeta Tierra, y se van a mover a través del tiempo gracias a la reproducción y a las generaciones que van dejando. Dependiendo de las características de cada especie, es como estarán estructuradas estas poblaciones. Un ejemplo clarísimo son los perritos de la pradera. Estos, por el estilo de vida que tienen, sus poblaciones van a estar más basadas en núcleos familiares. Van a presentar conductas particulares, los individuos jóvenes van a aprender de los adultos y esto les va a permitir sobrevivir en un entorno en el cual puede haber depredadores o competidores por alimento. Otra característica de las poblaciones es que van a tener una distribución, es decir, van a tener un alcance espacial, es decir, en el entorno geográfico van a llegar hasta un cierto límite. Un ejemplo clarísimo es que se basa en cuestiones históricas, es el porcentaje de población mexicana que está en Estados Unidos. Si ustedes notan, esta línea negra representa la frontera que existía en México antes de la guerra de 1848. Este territorio, que era parte de la Nueva España y posteriormente del Imperio Mexicano, fue perdido por México en una guerra. Sin embargo, aunque había nueva gente al mando, pues la población original seguía siendo mexicana. De ahí que esta distribución de la población mexicana sea más densa en los puntos que pertenecen a la antigua frontera México-estadounidense. Otro ejemplo es en este roedor que se llama chinchilla. Esta bola de pelos y ternura es un roedor endémico de los Andes, es decir, solo lo vamos a encontrar en América del Sur, en países como Chile, Perú o Bolivia. En este caso, en los dos cuadritos tenemos eh, dos tipos de información. En el primero, nosotros vamos a ver cómo están divididas las zonas biogeográficas. Si ustedes notan, las que son de, de líneas rojas, entrecruzadas,
pertenecen a las áreas protegidas. Y curiosamente, las poblaciones potencialmente más densas de este roedor coinciden con las áreas protegidas de todo Bolivia. Esto quiere decir, ya en términos ecológicos, que este roedor, su distribución va a estar limitada a áreas protegidas. Sin embargo, una población puede tener limitantes y los vamos a dividir en varios. Puede haber factores limitantes ambientales, como la temperatura, la humedad, la altitud referente a zonas o territorios que estén más arriba del nivel del mar. Por ejemplo, ciudades como La Paz o Ciudad de México, que son ciudades muy altas, van a tener distintas características ambientales que van a hacer que las poblaciones se adapten a esas condiciones. También en el caso de las plantas, un factor importante es la radiación solar, o sea, la intensidad de luz, los ciclos de día y noche, porque por ejemplo en el Polo Norte, en el Polo Sur, en la Antártida, los ciclos de día y noche son diferentes a los que podemos encontrar en el Ecuador. También para el mismo caso de plantas, la acidez del suelo es un factor ambiental muy importante. Los otros tipos de factores son los ecológicos. Aquí podemos encontrar patógenos, depredadores y herbívoros, competidores, polinizadores, presas. El ejemplo más claro es la distribución, por ejemplo, de lobos o leones, en los cuales sus poblaciones van a estar delimitadas por la cantidad de presas disponibles o hasta dónde puedan físicamente llegar estas presas. Y también otros organismos con los que interactúan simbiontes o también parásitos. Otra característica de las poblaciones es que como están distribuidas en un área, van a tener una densidad. La densidad de la población la vamos a definir como el número de individuos que va a haber por unidad de área. Pueden ser kilómetros cuadrados, hectáreas, metros cuadrados, etc. Es decir, para una población, otra vez hipotética, cada uno de estos puntos va a representar un individuo de esta población. Si nosotros pusiéramos una cuadrilla, va a haber zonas en las cuales va a haber una mayor cantidad de densidad de individuos que otra. En este caso, aquí pongo un ejemplo. Esta es la especie yuca que se encuentra en el desierto de Chihuahua. La yuca es una planta muy común en todo el país, acá en México y en el norte de América. En este perfil de vegetación que ustedes pueden ver acá, pues vamos a encontrar una mayor cantidad de individuos de esta especie. Por lo tanto, en esta región, la densidad poblacional de la yuca es más alta que la de otras especies o de otras poblaciones de otras especies con las cuales la yuca convive. Entonces, más individuos en espacios más reducidos es una población más densa. Pocos individuos en áreas muy grandes es una población menos densa. Otra característica de las poblaciones es que presentan una estructura. Es decir, cada individuo, desde que se forma como un embrión, puede ser una planta o un animal, va a tener un desarrollo metabólico que va a hacer que crezca en tamaño y en cantidad de células y se vuelva un organismo cada vez más complejo con el paso del tiempo. El ejemplo más claro es cómo a lo largo del tiempo esta planta va a presentar distintos estadios de edad. Va a haber estadios juveniles y estadios reproductivos. Por lo tanto, estas poblaciones van a estar estructuradas tanto en edad como en la etapa reproductiva acorde a su ciclo de vida. Si esto lo pasáramos a una gráfica, por ejemplo ya en el caso de los humanos,
tendríamos esta estructura poblacional. Aquí tenemos las comparaciones de las estructuras poblacionales de España y México. Si ustedes notan, los porcentajes más altos de densidad poblacional para el mismo año en México son más altos de los 5 a los 20 años. Y en cambio, en España, los porcentajes más altos de densidad poblacional están entre los 40 y 50 años. Esto nos quiere decir que hay una mayor cantidad de personas, en el caso de España, más grandes o más viejos, y en cambio, en México tiene una población estructurada a ser más joven. Es decir, que la mayor cantidad de individuos son individuos de edades entre los 5 e incluso hasta los 24 o 29 años. Con el paso del tiempo, si no empiezan a entrar individuos nuevos a la población, es decir, que nazcan buenos bebés, va a pasar algo que ocurre en los países de Europa. Es decir, que la pirámide se invierta, que haya una mayor cantidad de gente mayor, que evidentemente va a salir en algún momento de la pirámide, y que va a haber una menor cantidad de nacimientos o de gente joven. Esto a lo largo del tiempo puede ser un problema para las naciones, pero esto es más común en países de primer mundo. Otra situación es la proporción sexual. Sin embargo, en el caso de los humanos hay razones históricas en las cuales se cree que por las cuales ahorita hay una mayor cantidad de mujeres que de hombres. Y esto se debe a que a lo largo de los últimos 10.000 años de historia, la historia del Homo sapiens, la historia más moderna, el ser humano ha estado en constantes guerras, evidentemente siendo los hombres la mayor cantidad de partícipes en estos conflictos. Siendo que el género masculino es generado por el mismo hombre, es decir, el gen XY solo lo entregan los varones. Si hay una menor cantidad de hombres en la población, a las 2 o 3 generaciones siguientes va a ser más difícil que existan más hombres dentro de esta misma población. El ejemplo más claro es Rusia. Después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron una guerra muy fuerte contra Alemania, y eso hizo que con el pasar de la guerra, en las siguientes 4 o 3 generaciones, existiera una mayor proporción de mujeres rusas que de hombres rusos. De ahí que su política de protección a la familia tradicional sea un poco más estricta que en otros países del occidente. Otra característica es que los animales se dispersan dentro de estas áreas geográficas que delimitan la población. La dispersión la vamos a definir como el movimiento de individuos en un espacio determinado dentro de esta misma población. Es decir, supongamos que este pequeño antílope macho, supongamos que acá hay de los dos sexos, no encontré imágenes de un antílope hembra, pero supongamos que estos dos machos están buscando acceso a nuevas hembras dentro de la misma población, pues salen, se dispersan y buscan parejas potenciales en otras subpoblaciones de la misma población. Ahora, ¿cuáles son las causas principales de la dispersión? Principalmente es evitar competencia. Por el caso de las plantas, que una población se disperse, eso permite que las nuevas plántulas que surjan no compitan tanto con sus tíos o con sus padres por el acceso a la luz. Esa es una, la competencia. La segunda también puede ser por alimento o presas. Y la tercera también por buscar parejas potenciales
dentro de la población. Entonces, en este ejemplo, aquí tenemos una población hipotética, ¿sí? Y dos subpoblaciones, la A y la B. Si en esta región hay un exceso de individuos que no permita un acceso correcto a recursos, por ejemplo alimentación, eso va a forzar a que algunos individuos de las subpoblaciones se muevan hacia otras, y de igual manera algunos que estén buscando por aquí parejas potenciales pues puedan salir de estos nichos más cercanos. En estos trayectos se pueden formar algunas subpoblaciones más chiquitas que han decidido pues formar su propio camino. ¿Cómo se puede separar una población? Bueno, principalmente por aislamiento reproductivo. Algún individuo o pequeñas familias de alguna población pueden quedar aislados por algún evento geográfico o un cataclismo. Imaginen que o hubo una erupción volcánica y separó la población de estas dos, de la mayor, y esto hizo que su población pues se bifurcara. Esto genera que puedan formarse adaptaciones diferentes o limitaciones genéticas en los individuos que existen en esta población. Si estas barreras físicas desaparecen, puede ocurrir que las poblaciones regresen a su población original. Sin embargo, si esto pasa muy muy frecuentemente, es decir, que con el tiempo no puedan volver, incluso se pueden formar especies nuevas. Un ejemplo de dispersión en una población muy chiquitita es el ajolote mexicano, que es una especie endémica de este país. Endémico quiere decir que esta especie solo se va a presentar en una región, o en un país, o en un continente. Y este muchacho se va a dispersar, se dispersaba anteriormente en todo lo que era el lago de Texcoco, que ahora solo queda este pequeño pedazo de lo que era el lago, y todo fue absorbido por la mancha urbana de la Ciudad de México. Otro pedazo del lago fue la parte que corresponde al lago de Xochimilco, que es este de aquí. Y los organismos pues van a estar limitados a todos estos canales que, que el ser humano ha dejado. ¿Cuáles son las dificultades para estos pequeños animales? Pues que su región de posible desplazamiento es muy pequeño, la contaminación y el efecto de la agricultura que hay en estas chinampas sobre su salud y su reproducción. Otra característica de las poblaciones es que tienen crecimiento. Y de igual forma nos vamos a mover dentro de un espacio, de una escala temporal. Supongamos que estos peces llegaron a un nuevo lago y tienen acceso a suficientes recursos que le permiten obtener energía y poderse reproducir. Con el paso del tiempo, si los recursos y las condiciones son las adecuadas, estos organismos crecerán y crecerán a lo largo del tiempo. Esto también puede aplicar para organismos que no tienen reproducción sexual, por ejemplo las bacterias que tienen un proceso conocido como fisión binaria, es decir, de un solo organismo podemos obtener dos, y de estos dos pues podemos obtener 4 y así hasta tener 8 y teniendo un crecimiento exponencial. Una característica súper importante es que como este crecimiento es dependiente de los recursos, ningún crecimiento poblacional puede ser infinito. Quiere decir que va a llegar un punto en que las poblaciones pueden llegar a decrecer
o a no crecer debido a la falta de recursos. Un ejemplo clarísimo es la reintroducción de lobos en el parque Yellowstone en Estados Unidos. Los lobos empezaron a reintroducir por ahí de los años 90, que fue un proyecto muy importante, en el cual se aprendió mucho de las interacciones ecológicas y mucho de la teoría ecológica se sacó a partir de este pequeño proyecto. Y evidentemente, como había una gran cantidad de alces porque no había lobos, perdón, las poblaciones de los lobos fueron creciendo. Sin embargo, este crecimiento no siguió para mediados de los años 2000. De hecho, pasó que hubo un periodo de estabilización. Esto quiere decir que las poblaciones de lobos alcanzaron su capacidad posible de poder cazar todos los alces posibles sin meterse en ellos en problemas. Este crecimiento poblacional es muy común, tiene un periodo de crecimiento exponencial y después finalmente se eh, va decreciendo a un periodo de estabilización. Y bueno, después en otro video voy a enseñarles la parte matemática del crecimiento poblacional y cómo poder calcularlo. En resumen, las poblaciones se forman por individuos de una sola especie, debe haber flujo génico, es decir, reproducción entre los individuos de esta misma, va a haber factores limitantes, biológicos y no biológicos, o bióticos y abióticos, van a ocupar un área, o sea, un espacio, se van a mover y van a crecer. El crecimiento va a depender de los recursos y estos no son infinitos, por lo tanto, ningún crecimiento va a ser infinito. Y con esto concluimos este video. Muchas gracias.